Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Vamos hoy a hablar de un tema muy interesante que yo sé que mucho le va a interesar. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la energía renovable. Vamos a hablar específicamente de lo que es los paneles solares. Yo sé que muchas personas quieren saber qué yo necesito para hacer un pequeño proyecto en mi casa, qué debo de saber, cómo funciona. Pues vamos a hablar de lo básico, no vamos a hablar de mucha teoría para que no se me agobien o no se me cansen. Vamos a hablar de lo más básico. Y pues nada, este video lo voy a dedicar también como a ustedes, como para José y Rafael, que sé que le va a gustar este video. Y nada, vamos a hablar entonces de lo que es los paneles solares, lo básico de los paneles solares y qué debemos de saber. Comencemos. Bien, vamos a empezar con lo que son los paneles solares. Los paneles solares lo que hace su función es recibir la energía o los rayos del sol y convertirlo a lo que es en electricidad. Luego de ahí tenemos un equipo llamado o un aparato llamado regulador o controlador que este nos hace la función de regular, ¿no?, lo que es el voltaje y la corriente que necesitamos. Entonces ya más o menos podemos entender cómo funciona un panel solar o cómo viene la energía. Bien, vamos a explicar un poquito con esta gráfica lo básico de cómo funciona un sistema de paneles solares. Aquí podemos ver que tenemos el sol dándole a lo que son los paneles solares. De aquí entonces tenemos la energía que nos la envía al regulador de carga. Este es quien se encarga de regularizar lo que es el voltaje y la corriente. Nos suministra la carga que necesita las baterías. Ya cuando la batería está cargada, pues él baja lo que es la corriente, la pone a un mínimo para no maltratar lo que es la batería. En pocas palabras, es un regulador que viene con una alta eficiencia de carga. Entonces, de aquí ya del regulador tenemos la energía almacenada que nos ha brindado lo que es el panel solar. Ya aquí tenemos, vamos a decir, un pequeño banco de dos baterías. Ya cuando la tenemos aquí, la energía, pues la podemos utilizar para emergencia o para usarla durante el día. Ya una vez cargada, pues entonces el inversor lo que nos hace es transformar esa energía a un voltaje de 110 voltios a 220 voltios. Y es lo básico en un sistema de paneles solares. Eh, ya aquí está un poco bien explicado para que más o menos entiendan de cómo funciona. Recibimos el sol, pasan por los paneles solares, va hacia el regulador nos controla la carga, nos carga la batería y de aquí la convertimos, convertimos el voltaje de 12 voltios a 120 o a 220 y la podemos ya ahí entonces utilizar en la casa. Entonces vamos a lo que es qué necesitamos saber para armar un sistema básico de paneles solares o de energía renovable. Vamos a explicar esta parte entonces ahora. Bueno, lo primero es que necesitamos es el sol. Es prescindible, es obligatorio tener lo que es el sol, ese es lo primero. Ya que sin el sol, pues no va a funcionar, porque por eso se llaman paneles solares. Lo segundo es que vamos a necesitar ubicar o tener es un inversor. Vamos a poner un inversor de ejemplo, uno de 1000 watts, de onda pura. Este va a ser a 110 volts. Lo tercero que vamos a utilizar o a buscar es un regulador. Vamos a utilizar un regulador, vamos a poner este de ejemplo, uno de 60 amperes, MPPT, que es el más eficiente ahora mismo en el mercado. Vamos entonces, ya cuando tengamos estas tres cosas, vamos entonces a buscar la ficha técnica de este regulador, a ver cómo trabaja y qué necesita. Ok, aquí tenemos la ficha técnica de este regulador. Eh, Aquí no especifica el voltaje que trabaja máximo.
Aquí nos dice que trabaja en un voltaje abierto de hasta 160 voltios DC. Aquí entonces nos habla del sistema de voltaje de la batería. Estamos trabajando en un sistema a 12 voltios, ¿verdad? En este caso, en el ejemplo que tenemos. Aquí nos está diciendo que él necesita 720 watts de paneles solares. Eso es lo que tú le vas a poner la sumatoria, ya sea en serie o en paralelo. Pero no podemos sobrepasar ese batiaje en 12 voltios, ¿verdad? Pero también tenemos que llevar en cuenta lo que es el voltaje. Aquí nos dice que necesitamos 720 watts a un voltaje de mínimo de 20 voltios hasta 80 voltios. Ese es el rango que tenemos de voltaje. Ese es el voltaje de la salida de los paneles solares. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo necesitaríamos conectar dos paneles solares en este regulador. Vamos a suponer que vamos a comprar o a buscar dos paneles solares de 350 watts, 50 volts. Y de este lado lo mismo, 350 watts a 50 volts. Aquí tenemos dos paneles. Vamos a poner negativo de este lado, negativo de este lado. Bien, entonces aquí tenemos dos paneles solares, ¿verdad? De 350 watts a igual a 350 watts. Lo estamos trabajando a 50 voltios, o sea, tener dos paneles de 50 voltios. Aquí vamos a hacer un paralelo. El paralelo es que lo ponemos todo positivo con positivo y negativo con negativo. Uno, uno con el otro. Si sumamos el total de estos dos, 350 más 350, serían 700 watts. O sea, ahí estaríamos dentro del rango. Si lo podemos conseguir de 360 watts, mucho mejor. Nos da los 320, pero puse el ejemplo con 350 porque es el que más uno abunda o ve. Entonces vamos a hacer la conexión ahora, vamos a hacer paralelo. Ok, entonces ahí ya tenemos el total de 700 watts a 50 voltios. Ahí estamos dentro del rango del que habíamos mencionado, que eran 720 watts de 20 voltios hasta 80 voltios, ¿verdad? O sea, estamos dentro del rango. Ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros pusiéramos estos paneles en serie? Pues entonces, si lo pusiéramos en serie, nos daría lo que es 350 watts y se sumaría lo que es el voltaje. Entonces, sería 50 más 50. Serían 100 voltios. Entonces, ahí el regulador se nos mete en protección porque ya estamos superando lo que es el voltaje máximo de entrada en el regulador. Entonces ya ahí tuvieron el ejemplo. Entonces ya ahí tienen la idea de qué paneles solares necesitamos, la cantidad que necesitamos, con el voltaje dentro del rango. Entonces, ya aquí tenemos los demás sistemas, ya sea 24 voltios, necesitamos 1440 watts de paneles solares a un voltaje de 37 hasta 105 voltios. Aquí tenemos lo mismo, un sistema de inversor o de batería para que entiendan. De 36 voltios necesitamos 2100 watts. De 50 a 160 voltios. A 48, pues necesitaríamos 2800 watts de paneles solares con un voltaje mínimo de 72 voltios hasta 160 voltios. Y aquí lo que nos dice es el rango de voltaje, como se lo había mencionado aquí arriba ya, que en 12 voltios necesita 20 voltios como mínimo, hasta 80 voltios y en lo demás igual. Ya aquí nos dice que es un MPPT de tecnología. Este tipo de regulador pues nos aprovecha toda la potencia de los paneles solares. Entonces aquí ya nos dice el tipo de voltaje que trabaja, que es de 12, 24, 36, 48 voltios, con un voltaje mínimo de 9 voltios hasta 70 voltios. O sea, el voltaje puede llegar hasta 70 voltios sin que el regulador se queme. Aquí nos dice la carga que nos puede dar el amperaje de este 60 amperes, que es lo que dijimos en principio, que es 60 amperes. Aquí nos habla de la eficiencia. Aquí tenemos una eficiencia de un 98%. Al igual aquí tenemos un MPPT con una eficiencia de 99%.
Ya lo demás, pues son otros datos que no son, vamos a decir, por el momento interesantes. Y por último, entonces vamos a hablar de lo que es la batería. En este caso, pondríamos una batería de 200 amperes, 200 amperios hora, eh, con un inversor de 1000 watts, estaría muy bien, ya que utilizando pues la carga máxima del inversor, los 1000 watts, pues nos estaría dando alrededor de una hora. Eso tiene cálculos, pero en el video no vinimos a hablar de cálculos, ya eso será en otro video. Eh, Nos daría aproximadamente una hora, como había mencionado, pero si no lo utilizamos a su máxima capacidad, utilizando lo que es vamos a decir, dos bombillos, una televisión, un abanico, pues nos estaría dando de 4 horas a 5 horas aproximadamente, que eso estaría muy bien para una reserva de carga. Pues ya si necesitaríamos más duración del inversor, pues tendremos que aumentar el proyecto, crecer el proyecto más. Tendríamos que cambiar lo que es el regulador, poner más paneles y poner más batería. Esto es un ejemplo de un sistema pequeño, una reserva pequeña. Pues nada, es todo por hoy. Es lo que puedo decir sobre lo que tenemos que saber sobre los paneles y qué debemos saber a la hora de armar un proyecto, que es lo básico, que es lo que mucho nos confundimos a la hora de iniciarlo y no sabemos, pues ahí ya tienen la idea de cómo empezar y qué es lo que debemos de saber. Esto es un video también para aquellas personas que quieren hacer algo en su casa con herramientas básicas, con materiales básicos. Pues no es algo para hacerlo a nivel profesional, más bien diría que es para uno hacerlo uno mismo en casa y hacerlo con bajos recursos. Pues aquí expliqué mi experiencia de lo que sé y de lo que hay que saber. Y pues nada, eso es todo por hoy. Espero el video les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima.